días de las elecciones y a 2 del cierre de campañas, las encuestas se mantienen sin cambios significativos y le dan ventaja a Andrés Manuel López Obrador con casi el 50% de las preferencias, seguido de Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Van contra financiamiento ilícito. El Instituto Nacional Electoral y la Auditoría Superior de la Federación firmaron un convenio para detectar y sancionar desvíos de recursos públicos a campañas electorales. México ya está en Ekaterimburgo, en donde comenzó la preparación para el juego definitivo contra Suecia. Esto mientras Uruguay goleó a los rusos y levanta la mano como aspirante al título. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este lunes 25 de junio de 2018 y por supuesto les invitamos a que se queden con nosotros y nos acompañen en las siguientes 2 horas de información. Saludo con gusto a Brenda Peña. Brenda, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Feliz inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos, quédense con nosotros a muy pocos días de las elecciones ya, Elia. Así es, a casi nada llegamos ahora sí a esta recta final. Oscar Mota, muy buenas tardes también, semana mundialista, ¿cómo estás? Hola Elia, Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, así es. Y por cierto, muy importante porque se define el partido México-Suecia el miércoles, si México califica la siguiente ronda, ¿no? Ya nos tendrás todos esos detalles. Y mire, ya estamos listos, más que listos, para llevarle la información destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. A unas horas del cierre de campañas y a 6 días de las elecciones federales del 1 de julio, Consulta Mitofsky dio a conocer su última encuesta del actual proceso electoral. De acuerdo con los resultados, el candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con el 48% de la intención del voto, seguido de Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente con el 25.5% y en tercer lugar José Antonio Meade de la Alianza Todos por México con el 22.5%. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, a la jefatura de gobierno se mantiene en la punta de la intención del voto con el 45%. En segundo sitio, la candidata del Frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, con el 32%. Mientras que el priista, Miquel Arriola, se ubica en el tercer lugar con el 19%, de acuerdo con una encuesta del periódico El Financiero. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reiteró que si bien es muy lamentable el contexto de violencia que actualmente vive el país, la democracia es la mejor herramienta para combatir a este mal y las autoridades deberán garantizar este ejercicio de manera ordenada y en paz. Esto durante el último simulacro realizado por el INE previo a los comicios del próximo domingo. Nosotros no vamos a llegar, ningún sistema de la elección va a llegar a ponerse a prueba el día de la jornada electoral. Todos, una y otra vez, han sido revisados, puestos a prueba, sometidos a estrés informático, de modo tal que el día de la elección tengamos la seguridad de que todos los sistemas van a funcionar bien. Si en alguna ocasión hubo alguna falla en el simulacro, pues precisamente para eso se hizo. El simulacro fue exitoso para permitirnos identificar cuáles son los eventuales elementos de mejora. Este lunes inició la entrega de paquetes y materiales electorales a las y los ciudadanos que van a fungir como presidentes de casilla, los cuales quedarán a su resguardo hasta el 1 de julio. De acuerdo al INE, todos estos materiales cuentan con las medidas de seguridad suficientes para garantizar unos comicios confiables. Y el INE y la Auditoría Superior de la Federación firmaron este lunes un convenio para complementar sus esfuerzos a fin de detectar y sancionar el desvío de recursos públicos con fines electorales. Durante la firma del acuerdo se dejó en claro que cualquier partido político, candidato o servidor público que resulte implicado en acciones relacionadas con el financiamiento ilícito para campañas será sancionado. Sépanlo actores políticos y servidores públicos. La alianza INE Auditoría Superior de la Federación llegó para quedarse y dar frutos. Revisaremos las cuentas públicas y las cuentas de las campañas. Cruzaremos información y cerraremos el espacio al uso de dinero público para influir en la contienda política. En democracia el fin no justifica los medios. Cerca de 30 elementos de la Policía Municipal de Ocampo, en Michoacán, fueron detenidos para ser investigados por presuntos vínculos criminales. De ellos, su posible complicidad en el asesinato del candidato del PRD a la alcaldía de ese lugar, Fernando Ángeles Juárez.
Michoacán, una de las 3 entidades más lastimadas por esta denominada violencia política. Vamos a platicar de ello más adelante. Y critica Mexicanos Primero el acuerdo alcanzado entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno de Chiapas. En un comunicado, la organización señaló que el hecho viola la Constitución y las leyes que protegen el derecho a aprender de los niños. El gobernador Manuel Velasco firmó con los líderes magisteriales de las secciones 7 y 40 una minuta en la que se compromete a entregar recursos y gestionar plazas a maestros. La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, a instruir al secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, para que se declare el 26 de mayo de cada año como el Día Local de las Personas con Múltiple Discapacidad. Más allá de significar un día más en los calendarios universales y o nacionales, el 26 de mayo debe significar una fecha para impulsar una conciencia incluyente, solidaria e igualitaria de este sector en condición de múltiple discapacidad y sordoceguera con el resto de la sociedad. Este sábado, la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero y travesti cumplió 40 años realizando su tradicional marcha por las calles de la Ciudad de México, unidos de forma casi involuntaria con los aficionados a la selección mexicana de fútbol. Hombres y mujeres se congregaron en el Ángel de la Independencia para recorrer el Paseo de la Reforma y llegar a la plancha del Zócalo capitalino. Sí, es una tradición y creo que ha crecido demasiado. Y lejos de ser una tradición, es una manifestación de que existimos, es una manifestación de exigir derechos, exigir, y con eso también van obligaciones, ¿no? Cada año somos más conscientes del respeto hacia las demás personas. Me da mucho gusto ver cómo ya ahora hay más inclusión, más papás con hijos, más papás aceptando a sus hijos en esa condición. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este lunes cielo medio nublado, en la tarde y noche con potencial de tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua prevé también que la tormenta Daniel, que se ubica a 630 kilómetros al oeste de Isla Socorro, en Colima, se debilite en las próximas horas. Y a días de que reinicie la verificación vehicular en la Ciudad de México, la mayoría de los centros de verificación se encuentran equipados y listos para ejecutar el nuevo proceso ordenado por la autoridad. La Secretaría de Medio Ambiente capitalina informó que la página para tramitar citas estará habilitada a partir de hoy, lunes 25 de junio. Y la madrugada de este lunes, 3 pipas de gas explotaron en Tepozotlán, en el Estado de México, provocando caos y terror en la colonia Flores Magón. El estallido alcanzó a algunos autos estacionados en la zona que fueron devorados por el fuego. Las llamas de la explosión fueron visibles en varios kilómetros a la redonda. Por fortuna no se reportan lesionados. Y en la apertura del mercado cambiario, el dólar se vende en 20 pesos con 10 centavos y se compra en 19 pesos con 2 centavos en casas de cambio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En información internacional, insiste el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la idea de privar a los inmigrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez una vez que cruzan la frontera de su país. Trump señaló en su cuenta de Twitter que, a su parecer, los inmigrantes que llegan a la frontera simplemente deben ser detenidos e informados de que no pueden entrar a territorio estadounidense. Por otro lado, Donald Trump arremetió contra un restaurante en Virginia que se negó a servir la cena el pasado viernes a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, además de su familia. En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense señaló que si un restaurante está sucio por fuera, está también sucio por dentro. Se estrechan las relaciones entre las dos Coreas. Ambas naciones acordaron restaurar rápidamente sus líneas de comunicación militar. Las conversaciones de este día se centraron en restaurar completamente las líneas de comunicación occidental y oriental, como el servicio de teléfono y fax, destinado a prevenir malentendidos que puedan elevar innecesariamente las tensiones. En Argentina, a partir del primer minuto del día de hoy, estalló una huelga general contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Se trata del tercer paro de este tipo que se convoca en los últimos 15 meses contra la administración de Macri, quien considera que los motivos de la protesta son políticos. En los deportes, Oscar Mota, ¿qué nos tienes hoy? Adelante.
Gracias, Elia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. México viajó a Ekaterimburgo, sede en la que disputará su tercer partido de la fase de grupos ante Suecia, con mini celebración incluida por el cumpleaños número 30 de Miguel Ayun. Pese a que el sábado la selección venció 2-1 a Corea y sumó 6 puntos, la calificación a octavos no está asegurada y se tienen que obtener, por supuesto, unidades ante Suecia, que hoy declararon que México tiene toda la presión, ya que ellos no tienen nada que perder. Y actividad mundialista de este lunes. Uruguay se coloca como serio candidato al título, venció al local Rusia con marcador de 3-0 y quedó primero del grupo A con 9 puntos. Arabia Saudita por fin pudo ganar un partido después de 24 años y derrotó 2-1 a Egipto, ambos ya eliminados. En estos momentos se juega el España-Marruecos e Irán contra Portugal. El partido entre España y Marruecos va 0-0, también el de Portugal. Y finalmente, la futbolista mexicana Pamela Tajonar es nueva jugadora del Barcelona. Tajonar, originaria de Cuernavaca y seleccionada nacional, jugó la última campaña en el Sevilla, donde tuvo actuaciones destacadas que le valieron ser nombrada capitana. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar Mota. Más adelante nuevamente contigo y gracias a todas y a todos por acompañarnos una tarde más este lunes. Estamos arrancando la semana, una importante y muy especial semana. Finalmente es la última de las elecciones a la presidencia de la República, la última a los comicios del próximo 1 de julio. Restan solo unos escasos 3 días de las campañas electorales y por supuesto vamos a platicar de ello, abundar cómo llegan precisamente los candidatos a esta cita, uno de los procesos electorales y democráticos en nuestro país más complejos, más amplios y más densos en distintos sentidos. Socialmente hablando, hemos platicado de cómo está marcado este proceso electoral por la violencia política, pero también políticamente hablando, histórico en el sentido de, ahí están las encuestas, en un momento más las vamos a comentar. Prácticamente el considerado candidato de oposición, Andrés Manuel López Obrador, se posiciona en este cierre también como pues el líder en las encuestas y el favorito a ganar, por lo menos en la intención del voto hasta ahora. Brenda. Así es, y también un fin de semana, que es lo que acabamos de vivir, de eventos masivos sorpresivos para muchos de los candidatos que lograron reunir, por lo menos aquí en la capital del país, a cientos y miles de seguidores. Bueno, esto para muchos es buena noticia, para otros no significa nada. Vemos que amanecimos el día de hoy con algunas encuestas, muchas de ellas sorpresivas, bastante variantes una entre otra, pero al final Andrés Manuel sigue al pie encabezando las encuestas. Así es, y mire, si le parece, nos arrancamos con esta encuesta del día de hoy. Es de Consulta Mitofsky, la última de este proceso electoral, y es que estos 6 días de las elecciones, Mitofsky presenta este trabajo que levantó entre el 16 y 19 de junio. Bueno, en ella el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo aún más amplia su ventaja con 18% de la intención de votos, por arriba de su contrincante más cercano, Ricardo Anaya, y de la coalición Por México al Frente. López Obrador tuvo el 37.7% de la preferencia bruta y 48.1% de las efectivas. Lo hemos comentado en otros momentos sobre en qué implica esta preferencia bruta y no en la que en una contempla a quien no declara o no contesta este llamado voto útil o de los no convencidos, que muchos candidatos todavía le hacen ojitos y le apuestan a este segmento, que en el caso de la preferencia bruta es del 21.5%. Bueno, ahí vemos en un segundo lugar, Brenda, a Ricardo Anaya. Tenemos a Ricardo Anaya, que obtuvo un 20.0% de la preferencia bruta y 25.5% de la efectiva. Por su parte, también el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, siguió en el tercer lugar, pero ahora con el 17.7% en la preferencia bruta y 22.5% de la efectiva. Finalmente, ya vemos al candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, que consiguió 3.1% y 3.9% en preferencias efectivas. Airo, tiene una de estas encuestas que se publica el día de hoy, una de las más esperadas, el ejercicio de Consulta Mitofsky en este ya cierre en la recta final de este proceso electoral, de las campañas electorales. Y mira, un dato interesante que también publica
pues Mitofsky en este estudio es la preferencia electoral bruta para presidencias de las repúblicas con candidatos de otros procesos electorales. No sé si las tenga por ahí producción, pero pone este comparativo que es bastante interesante, o por lo menos nos da bastante idea de dónde nos encontramos parados en este 2018, porque trae la comparativa de junio de 2016, junio 2018 y junio 2012 y la de este año. Porque ante la pregunta de si en los últimos días, lo que resta de esta semana, ¿podrían cambiar todavía las preferencias o las intenciones del voto? ¿Podría haber un revés en los resultados de estas elecciones y que alguien pudiera alcanzar a Andrés Manuel López Obrador o ganarle la elección presidencial? Bueno, en este comparativo, pues lo estaremos comentando más adelante, pero prácticamente de junio de 2006, que estaba disputándose Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, la diferencia fue mínima, prácticamente de menos de 3 puntos. En junio de 2012 también, aunque hay una diferencia considerable, pues no tanta como la que tenemos de más de 18 puntos en este junio de 2018. ¿De qué se trata? Que nos dan a entender estas pues comparativos con años anteriores y por supuesto cuáles pueden ser con esto el diagnóstico, los resultados, por lo menos preverlos. De esto vamos a estar abundando después de esta primera pausa. Quédese con nosotros.